Hello, hello. Ya estamos en vivo. Hoy tenemos invitadazo de lujo. Para quienes no sepan de qué va este en vivo, bueno, Jorge Morquecho, que es una gran personalidad, ya les platicaré un poquito más de su currículum más adelante, pero estoy segura que la mayoría de ustedes ya lo conocen, de hecho ya se conectó. Voy a mandarle ahorita la solicitud. Plática va de preguntas. Ay, muchísimas gracias, RB Real Estate, muchas gracias. Yo también estoy muy emocionada, ahora sí. Ya he tenido la oportunidad de platicar con Jorge anteriormente. Dos veces hemos coincidido en eventos presenciales y la verdad es que increíble, es una persona. Hay gente que honestamente de manera digital cambia mucho a lo presencial y en lo personal creo que Jorge es mucho mejor todavía de lo que es digital en persona. O sea, sí es un tipazo, la verdad es un tipazo y me encanta poderlo tener. Ya te envié la invitación, Jorge, no sé si ya por ahí la ves. Si no, mándamela y yo la acepto. Y pues le tengo mucho que contar, siento que va a ser ese tipo de, que siempre me pasa, ¿va? Pero ese tipo de en vivos donde me va a faltar el tiempo, ya lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿y tú, Lore, cómo te va? Muy feliz, muy feliz. Creo que por ahí te está fallando un poquito el internet. A ver, Mejor, háblame. a ver si mejor, me escuchas mejor, ¿todo Creo que bien? sí. También comenten por ahí cómo nos escuchan, si todo Ah, bien. ¿cómo nos escuchan? Oye, pues yo emocionadísima, ¿eh? Estoy ahora sí que me gusta mucho lo que hago, pero me gusta más cuando lo hago con personas que admiro tanto como te admiro a ti y que Gracias. además ya tengo el gusto de conocerte en persona ya dos veces tuve la oportunidad de convivir. Y lo que les contaba es que eres de esas personas que eres mejor en persona de lo que te ves en digital. Gracias, gracias. Igualmente tú, yo de todo el mundo aprendo y aprendo también tu sencillez y tu facilidad de habla y tu pasión por los bienes raíces y eso a mí me encanta, si nos dedicamos al medio, tengamos la misma pasión. Entonces, también eres más apasionada presencial y eso es muy padre de ti. Muchas gracias, Jorge. Pues mira, voy a ir directo a presentarte porque de verdad tengo muchas preguntas. Tengo muchas preguntas, te voy a platicar un poquito. Ahorita te voy a presentar con tu biografía, que sé que ahí voy a resolver muchas dudas que son las que, por lo que he visto, son las que más te hacen. Después tengo una dinámica que yo le llamo Latitud Challenge, que en este pequeño bowl tengo 10 preguntas que obviamente yo escribí y que de manera aleatoria te las voy a hacer. Además voy a incluir las preguntas, bueno, hasta donde nos dé el tiempo, por supuesto, de que me dejaron en la cajita de Instagram y bueno, las que estén en vivo que también podamos ir resolviendo. Va a estar increíble. ¿Cómo ves? ¿Te Va. late? ¿Sabes por qué estaba muy contento de este live? Porque tengo entendido para que le platiques a tus seguidores, a nuestros seguidores, el que lo editas, tu dinámica de este live no queda aquí, eso me gusta mucho. No queda aquí, sino que lo editas, lo pones en un formato horizontal y va a tu canal de YouTube, ¿verdad? Correcto, sí, también va a ir a canal de YouTube. Para que lleguen, estoy segura que muchas personas queremos aprender más de ti y este mensaje va a llegar a muchos más de los que se estén conectando. Va, gracias. Perfecto. Brian, Yo sé que muchos ya conocen a Jorge Morquecho, pero voy a tratar de presentarlo lo más ampliamente posible. Y bueno, también llamado el Million Dollar Broker, obviamente por el tipo de gama al que se especializa. Como él lo dice, es un comerciante nato, o sea, desde niño lo trae en la sangre y sobre todo porque también creció en una familia que ya estaba en el sector de bienes raíces, que tengo entendido que en el 2025 GES va a cumplir 100 años en el mercado, lo cual se dice fácil, pero bueno, no me imagino, 100 años, o sea, una empresa que mexicana que esté 100 años, pocas. Aquí mi querido Jorge, me parece que ya este año cumples 28, pero estás por los 27 años de experiencia en el sector inmobiliario, a pesar de que eres súper joven, la verdad, o sea, decir esa cantidad de años en alguien como tú, pues se habla de que iniciaste desde muy pequeño. Eres un broker triple A, claramente, por eso es Million Dollar Broker. Lo que él clasifica, Jorge, como un cliente triple A, estamos hablando de
inmuebles de más de 50 millones de pesos. Eso es muy importante porque hemos visto otras clasificaciones con otras personas que se dedican también al sector premium, pero no es tan premium como lo hace Jorge. Y bueno, para aquellos que tienen dudas sobre sus ventas, seguramente son de las preguntas más comunes, ha vendido más de 500 millones de dólares en ventas. Ha atendido clientes, por supuesto, del medio público, del sector artístico, pero también del sector de los deportes. Artistas como Nicky Jam, de grupo como Maná, de banda regional, de la música regional mexicana como es la banda. Eh, Personajes como Mark Anthony, Enrique Iglesias, deportistas de fútbol, de básquetbol, y su comisión más alta, porque estoy segura que lo van a preguntar, es de 300 millones de dólares. Es disruptivo desde que inició en el sector, Ojo, fue de no los primeros. comisión, ¿Manda? venta, no comisión, Ah, venta, fue de qué, perdón? de venta, vaya. Dijiste la comisión más Ah, grande, no, más bien fue de una compraventa. de la O sea, la compraventa, discúlpame, ajá, de lo una dije mal. compraventa de las más grandes habrá sido una casa en Miami, frente al mar, que fuimos muchos participantes, es una operación muy grande, y fue una operación de 300 millones de dólares. Wow, wow. Y bueno, siempre fuiste muy disruptivo, fuiste de los primeros de utilizar la marca personal en el sector inmobiliario y bueno, antes de eso ya hacías recorridos con toda esta parte tecnológica, con el tema de los drones, cuando los drones todavía eran estos artefactos no tan democratizados, es decir, no todo el mundo los podía comprar, no eran tan accesibles. Y bueno, te has podido estar en esta industria en diferentes aspectos, ¿no? En el desarrollo, en la construcción, en la remodelación, en la parte vertical, en la parte horizontal, en la gestión también de documentación de todos los expedientes que se requieren en este sector. Y bueno, esto con la constructora Kovac, para aquellos que también tengan ese tipo de dudas. Y bueno, no me queda duda que tienes un super currículum, pero me encantaría que si me faltó algo, me dijeras, oye, ¿sabes qué? Por ahí esto creo que es importante. Qué linda, Lore. La verdad que hiciste muy buena tarea y no sé de dónde sacas la información, pero sí es muy, muy allegada, muy correcta, muy... La verdad que siempre te voy a decir algo, siempre me ha fascinado la tecnología, me ha encantado el innovar, la innovación. La innovación en lo que hagas. Yo creo que en general y va de la mano esa innovación con cómo brindarle un mejor servicio al cliente final. O sea, para mí el tema de la venta es, está en mi ADN, especializada en bienes raíces, pero ¿cómo le voy a ofrecer un servicio mejor a mi cliente? ¿Cómo voy a incrementar mis valores? ¿Cómo voy a llegar a un nicho de cliente que no tengo hoy en día? ¿Cómo? Siempre es esa pregunta latente, siempre, desde chico. Entonces, eso provoca esa inquietud, hablo en el buen sentido de la palabra, de decir, eh, quiero innovar, quiero mostrarle al público de una mejor manera, o más orgánica o más dinámica, un bien inmueble con una actitud, una experiencia, y así precisamente se vino dando ese tipo de innovaciones dentro de la parte de comercialización. Y te voy a decir dónde fue algo muy clave en ese punto, fue que se me hacía muy aburrido. Sin los que tengan muchos años de experiencia en este negocio no me van a dejar mentir. Si nos vamos unos 15 años atrás, 18, 20 años, la única forma de comercializar bienes raíces era por medios impresos, que era un periódico, aviso de ocasión, poner un teléfono y luego cuando vinieron algunas revistas especializadas era poner unas fotos muy mal tomadas porque la tecnología no daba el ancho. Entonces eran fotos con rollo que muchos jóvenes no necesitan saber de qué estoy hablando. Eran los rollos que había que ir a revelar. Había que tomarles una fotocopia, o sea, una copia, no había escáneres, y luego de alguna forma u otra plasmarlos en revistas o en algún medio impreso para que posteriormente la gente lo viera, era impreso todo. Entonces, después pasó algo digital, plataformas de paga digitales, y yo decía, es muy aburrido. O sea, es muy aburrido para el cliente final ver propiedades, ir de compras de propiedades. Entonces, ahí nace para mí la idea de decir, ¿cómo vamos a mostrarle al cliente final una mejor experiencia y una mejor fotografía? Entonces fue comprar las últimas generaciones de cámaras en su momento,
cuando salen los celulares con cámaras, las últimas generaciones de celulares, y ver la forma de cómo expresarlas digitalmente hablando de la mejor manera. Llegaron los estabilizadores, después los drones, después dar un tour semi-virtual y luego ponerle cara precisamente como inmobiliario a darle un tour a esa cámara como si fuera un cliente en persona. Entonces, sí, siempre se buscó la manera, buscaba la manera desde hace muchos años de brindarle una mejor experiencia al cliente final. Oye, y es que como mencionas, o sea, ¿cómo te diferenciabas? O sea, por muy creativo que quisiera hacer un anuncio en el periódico de otro anuncio en el periódico, no eran realmente diferentes. No, Y creo que ha sido el reto, ¿no? Creo que es muy, muy, muy reciente el hecho de este tema de volver más divertido, como tú lo llamas, o a mí me gusta decirlo como más sexy, o sea, que llame la atención, que la gente diga, claro, incluso los jóvenes no querían incursionar en no, este rubro. ningún joven, Era no, para nada. de no, eso es de jubilados, de Ujú. viejitos, de divorciadas. Y yo creo que cuando ven personajes como tú que dicen, oye, Jorge es cool, yo quiero hacer algo como lo hace Jorge, es cuando empiezan a decir eso es atractivo. Y fíjate que pasó tal cual, como lo dices. Y no sé si lo dirás de broma No, o especulando. Y fíjate que fue ese fenómeno, literal, fue ese fenómeno como lo dijiste. Era un negocio que para los jóvenes aparentemente era para las divorciadas, para los divorciados, para los que ya no querían ser godines, con todo respeto, para los que querían su propio tiempo, tener un tiempo de sobra, pero para gente mayor, gente de arriba de los 30, de los 40. Y el joven, ¿qué esperanzas que buscara o volteara a ver este nicho de mercado de negocio, vaya, este tipo, y literal como lo dijiste, efectivamente se volvió más dinámico, se volvió más divertida la forma de llevarle ese producto, que es un bien inmueble, como un terreno, por amor de Dios. Yo, por ejemplo, yo me considero los primeros que anunciaron una obra o un terreno con el dron y con una manera más atractiva para el cliente final, porque, y todo eso estaba comentado, que si la gente se vaya a los tiempos atrás, por ejemplo, en anunciar un terreno, hasta que me considero de los primeros o el primero en publicar terrenos con una ficha, con un dron, con una perspectiva diferente a tomarle una foto a un terreno, porque era lo que veíamos antes en plataformas de paga, un terreno anunciado y era la misma breña, pero esa misma breña, ya sabes, el pasto crecido, podía ser un terreno en Chile, o podría ser un terreno en Argentina, en Dinamarca, o donde tú me digas, porque al final del día esa perspectiva de esa foto, de ese terreno, pudiera ser en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de México. No había una perspectiva real aérea con una dinámica diferente para mostrarse al cliente final. Y desde ahí, entonces, no te equivocas, fue muy chistoso cómo se desató ese boom de muchos jóvenes que quisieron entrar a este mundo, en el Riviera Maya, en las playas, en Mazatlán, en Puerto Vallarta, y me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto que lo hagamos más dinámico, que haya competencia de calidad, me gusta muchísimo porque eso a mí me impulsa a continuar y a seguir disruptiendo en el sentido de que si fue el primero de muchos aspectos de la comercialización de bienes raíces de una manera más dinámica, cómo voy a seguir rompiendo esas barreras y cómo voy a seguir haciéndolo de maneras y formas mejores que lo están haciendo los muchachos que vienen atrás, generaciones atrás de mí, vaya. y no estoy especulando, ¿eh? Digo, yo tengo mucha menos experiencia que tú. Voy a cumplir en febrero 8 años en el tema de Pero ya es algo, comercialización. ya es ¿Mande? algo, ya es algo, vaya, muy Digo, bueno. para mi edad creo que sí es Claro, considerable. claro. Proporcionalmente creo que es considerable. Y me tocó, de verdad que yo decía, es que no hay nadie de mi edad. O sea, no había, o sea, es ahorita ya hay que ampi jóvenes y como que, pero de verdad yo era la escuincla, la que, pero a mí sí o sea, a mí como me lo mencionaste, me apasiona el sector. Y bueno, y ahora que hay como mucho más dinamismo, se me hace mucho más divertido. Pero bueno, para aprovechar voy a empezar con las preguntas que preparé y luego Adelante, con las que me mandaron. claro. A ver, ¿qué piensas de estos coaches o estos creadores de contenido que pretenden con carros, con un estilo de vida de ultralujo? O sea, y tú crees en esto de fake it till you make it? O sea, como pretender mientras llegas a hacer tal cosa. Depende de cómo lo estés proyectando y cuál sea el fin de la proyección, ¿sí? Hablando de esa
pregunta en particular que involucraste en esa pregunta carros, por ejemplo, de alta gama, eh, está interesante porque también fue parte de esa gran diferenciador que yo hice comercializando bienes raíces AAA. Fue involucrar carros porque yo empecé, por ejemplo, haciendo un recorrido, un show en un video de la puerta para dentro de una propiedad, pero luego se le agregaron carros en venta, en el cual le daba un plus para atacar diferentes mercados como los jóvenes, los niños, porque el carro es muy atractivo. Ya sé que muchos lo están, yo fui el primero en hacerlo, en involucrar un carro de alta gama en venta, en propiedades AAA, y, y sé que muchos lo están haciendo. Yo contestaré tu pregunta haciéndole esa pregunta a esos muchachos. ¿Qué pretendes? ¿Estás vendiendo el carro también? Eh, ¿Lo quieres incluir en la casa? ¿Es para llamar la atención, precisamente para tener más difusión con la atracción del carro? ¿Realmente te vas a dedicar mucho tiempo a los bienes raíces? Porque ahí viene otra pregunta muy interesante dentro de esa pregunta. A lo mejor muchos están haciendo muchas cosas para llamar la atención. Ya no digas el carro, el helicóptero también, una experiencia de vida. El yate, los que viven en la playa, que está bien. La pregunta más importante es, ¿cuánto tiempo vas a durar? Sí, porque tú lo sabes, llevas 8 años. Hay una curva, primero de aprendizaje y segunda, de realmente de saber si es lo que quieres hacer, porque no tenemos sueldos fijos, en el cual más del 70% desertan antes del año. Entonces, en esa curva utilizan todos los recursos que se tienen, ¿no? Relaciones, carros, yates, aviones, helicópteros, lo que tú quieras. Pero muy pocos continúan. ¿Por qué? Porque tú sabes que el retorno toma tiempo y que es una perseverancia y una constancia a este negocio día a día por años, como para que... Entonces, terminando mi respuesta a tu pregunta, pues si vas a ir de esa línea, ese joven, y va a continuar por ahí, y que échale muchas ganas y darle muy duro con carros, objetos, accesorios y todo lo que puedas agregar, pero que sea de ahí para el real, o sea, de ahí para adelante. No nada más dos, tres videos, dos, tres cosas, y se desaparecen desafortunadamente porque no es para todo el mundo los bienes raíces, ¿eh? La Sí, sí, comercialización estoy de de bienes acuerdo. raíces no es para todo el mundo. Entonces, está bien, siento que no está mal, simplemente que tengan bien definido el objetivo de sus accesorios o novedades o cosas que le agreguen a su experiencia para vender un bien inmueble. Perfecto. A ver, vamos con la siguiente. Vale. Tú hablas acerca de los clientes de edición limitada, los AAA, Ujú. y que tienes que dar una experiencia plus, que tienes que tener un lenguaje adecuado, tienes que tener acceso a ciertos lugares, tener conocimiento de arte, haber viajado, incluso las costumbres. ¿Qué recomiendas para aquellos que no han tenido siempre esta oportunidad de esta educación o de este tipo de beneficios y aspiran a tener este tipo de clientes? Esa pregunta me la hacen todo el tiempo, Lore, y Ah, voy a esa contestar con no amor. la escuché. No, no, y está súper bien. Y qué bueno que son refresh para los jóvenes. La voy a contestar de diferente manera, pero es el mismo mensaje. Yo pongo un ejemplo de una escalera y vamos a suponer que esa escalera, Lore, tiene 10 escalones, por poner un número, o 100, 200, la cantidad que sea, tiene un principio y un final. Eh, Todos cuando empezamos en bienes raíces tenemos que dominar el escalón en el que estamos. Hablando de comercialización, ojo, hay muchas ramas dentro de bienes raíces, tú lo sabes, comercialización, eh, desarrollo inmobiliario, levantamiento de capital, como muchos que están allá afuera, que están levantando capital para hacer plazas comerciales o torres verticales, lo que sea, todo está bien. Hablando meramente de comercialización, que quieras entrar al mundo de los bienes raíces sin dinero, para hacer dinero, eh, tienes que empezar en los escalones desde el principio y dominar ese escalón, ese lenguaje y ese tipo de cliente. ¿Por qué? Porque en una mentoría me dijo, muchacho, yo vendo 5 millones, estoy vendiendo los 5 millones, 5 o 7 millones de pesos. Hablamos las propiedades, el tipo de propiedad, ¿no? Los costos. Y quiero pasar a propiedades AAA.
todo va de la mano, Lore, te voy a decir por qué. Y yo lo llamo las 3 Cs, C de casa más una, porque la casa, el carro y el closet va de la mano. Y es comprobadísimo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el tipo de cliente que vive en un hábitat, en una casa en 5 millones, el carro va de la mano con su casa y el closet también. Y ahí también el tipo de vida que tiene, el tipo de restaurantes, cuántas veces viaja al año, a dónde viaja ese cliente. Entonces, todo eso va de la mano. Nada es mejor o sea, ninguno es mejor que otro, que quede claro, ¿eh? Siempre lo digo. Cada quien se anicha y yo recomiendo que se perfeccionen en ese nicho en el que están hoy en día y que si quieren ir escalándolo, no puedes, es como un embarazo. Yo creo que ninguna mujer se puede embarazar y decir, oye, no se puede que el producto final salga en 2 meses, no se puede adelantar un embarazo. Y es lo mismo con ir escalando los niveles de valores de propiedades. No se puede. ¿Por qué? Porque si tú estás en los 5 o 7 millones de pesos y de repente te cae una propiedad con un tipo de cliente en los 20 30 millones de pesos y te habla cierto idioma y tienes ciertas necesidades que son muy diferentes al cliente de los 5 o 7 millones, la vida, la experiencia te va a rebotar de retache a los valores que manejabas tú, que perfeccionabas y te regresa. Te digo por experiencia, porque a mí me regresaba. Yo que he sido muy inquieto en todo lo que hago, quiero aprender más y quiero abarcar más y quiero llegar más lejos, a mí me regresaba la experiencia. Me decía, "Tú no estás listo, no estás listo para hablar el idioma, no estás listo para atender ese tipo de cliente". Entonces, contestando la pregunta, está bien que los que se dedican a mí a veces quieran aspirar a propiedades de más alto valor del que manejan hoy en día. Mi recomendación es que perfeccionen su nicho hoy en día, los 5, los 7, el valor que sea, y vayan escalando poco a poco, porque no pueden acortar la brecha o el camino así de un día para otro. Ya voy a manejar propiedades de 50 millones, te va a llevar para atrás, porque hay que comer, hay que viajar, hay que saber, hay tanta información detrás de un cliente AAA que necesitas saberla, necesitas entenderla, Y qué vivirlo. callar y claro, y vivirla, qué callar y cuándo callar. Voy a poner un ejemplo muy tonto. ¿Cuántos agentes inmobiliarios que estén en un nicho en los 5 o 7 millones? Y yo he hecho esta pregunta públicamente. ¿Han vivido una experiencia de viajar en un avión privado, por ejemplo? O de viajar en un helicóptero, de subirte a un helicóptero, darte una vuelta. El 90% no tiene ni idea de la sensación, ni lo que se siente, ni lo que es la experiencia de llegar a un hangar y pasar los filtros de un hangar, o subir un helipuerto, o aterrizar o volar en helicóptero. Y no digo que esté bien o que esté mal, no. A lo que voy es de que ese cliente lo usa y es su día a día. Entonces, ¿cómo quieres atender a un cliente y hablarle cierto idioma cuando no has vivido ninguna de las experiencias que para ese cliente son su día a día? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, Oye, Jorge, no, perdón, por ejemplo, yo veo que hay mucha gente que tiene mucha experiencia en este sector y pues no suben los escalones, como que se estacionan. te voy a decir algo. Tengo una frase favorita y la comparto contigo, que es que si queremos tener las cosas o el éxito o el tipo de cliente, aplica para cualquier cosa. Pero mi frase dice así: si quieres tener las cosas que nunca has tenido, tendrás que hacer las cosas que nunca has hecho. Y aplica para cualquier cosa. Vamos a suponer, quieres tener el tipo de cliente que nunca has tenido, ¿qué haces para conseguir ese tipo de cliente que no tienes hoy en día? Y ahí viene el sacrificio, salirte de tu zona de confort, tener más conocimiento, hacer cosas que no hacías y dejar de hacer cosas que haces hoy en día. Entonces, dices, sí hay inmobiliarios que hoy en día perfeccionan y tienen a la perfección su nicho de 10 millones de pesos y no salen de ese nicho. Es porque no están listos, es porque no han salido de su zona de confort y no han realmente dejado de hacer o hecho cosas que deberían dejar de hacer o hacer para llegar a otro tipo de cliente. Es así de fácil. Y siento que te fuiste muy alto. O sea, los 10 millones creo que ya estamos hablando o sea, por arriba del promedio por mucho. O sea, la ¿No? mayoría de los asesores se estacionan en otros niveles. Pero bueno, vamos con la siguiente. Va. ¿Qué es lo que más te gusta del sector inmobiliario y qué es lo que menos te gusta?
Lo que más me gusta es la comercialización, creo que eso queda muy claro. Dentro de la comercialización, lo que más me gusta es la llave en mano. Ojo, para todos los que están iniciando en bienes raíces, tienen poca experiencia, quieren iniciar en bienes raíces. eh, Dentro de la comercialización de bienes raíces, tú lo sabes, Lore, hay muchísimo producto. Llave en mano, key on hand, que quiere decir, para los que no saben qué es eso, es el que tú entregues una propiedad escriturada al mismo tiempo y con la llave en la mano y con la posesión inmediata, ¿sí? Entrega inmediata. Hay preventas, hay horizontales, hay verticales, beachfront, sin ser frente de playa, en la montaña. A mí lo que más me gusta es la llave en mano en particular. ¿Por qué? Porque allá afuera hay malas y buenas experiencias con constructores, desarrolladores que al final del día, la mayoría que lo recomiendo que se aferren porque el cliente lo sabe. Y esto es dicho por los clientes y es dicho por experiencia propia. Eh, Mucha gente está entrando al negocio de bienes raíces como inversionista, con levantamientos de capital, con muchas cosas. Está muy de moda también hacer las cosas mal. Y la gente pone su confianza en esos desarrollos, en esos fraccionamientos, en esas obras nuevas y se desfasan en los tiempos, 6 meses, un año, que está en contrato con un desfase de tiempo, o incrementan los valores. Resulta que ya no te va a costar lo que te iba a costar, porque como desfasé en el tiempo, incrementó el acero y que incrementó el cemento y te tengo que cobrar más. Y yo lo he visto y los clientes se quejan con ellos. Entonces, hay tipo de cliente que para todo. Hay cliente que le encanta comprar preventas, hay cliente que le fascina y prefiere la llave en mano por malas experiencias. Entonces, constante pregunta que todo está bien, los que están construyendo, desarrolladores, y tengo muchos amigos y muchos conocidos y muchos clientes desarrolladores, sigan haciendo las cosas bien. A todos los que, todo lo que yo promuevo es algo que sé que van a entregar en tiempo y forma. Sigan haciendo las cosas bien porque luego se quema esa desarrolladora, constructora y se pierde la confianza de las personas. Entonces, a mí me encanta llave en mano, Lore. Me encanta papelería inmediata, me encanta el que no tenga tema, el que no tenga problemas, el que yo te entregue la llave, se paguen, se escriture y tan. Eso es lo que más me gusta a mí vender, llave en mano. Y lo que menos me gusta a mí dentro del mundo inmobiliario sería el que debería de haber una mejor alianza entre colegas dentro de la misma comunidad. Cada comunidad, curiosamente, somos profetas en tierras ajenas y eso pasa con todos. Aquí en Guadalajara prefieren a los colegas externos y viceversa en los lugares externos a Guadalajara prefieren los colegas externos que los internos. Entonces, yo siento que deberíamos estandarizar las comisiones a nivel nacional en ciudades, pueblos mágicos, montaña y playas. Las deberíamos de tener estandarizadas totalmente como es, para que no se prostituya nuestro trabajo, para que no haya forma como en Estados Unidos y en otros países primermundistas sea la comisión que es en esa localidad, en esa ciudad, en esa playa, pum, en general, y que estamos peleando muchos, estamos luchando en el sentido de que estamos eh, fomentando el que haya contratos de exclusiva, cosa que hoy en día no todo es contrato exclusiva. Y es un tema súper, que te lo dejo de tarea, súper interesante, porque el cliente final cree que la exclusiva es mala, porque nada más la vas a poder vender tú y cosa que está equivocado. Entonces, concretando mi respuesta es, lo que más me gusta es llave en mano y la comercialización, mera comercialización de producto de terceros, especialmente residencial plus, departamento, casa o terrenos, ranchos y lo que fuera. Y lo que no me gusta es que debemos de poner más orden en la comercialización de bienes raíces. Eso Oye, sería... Jorge, Bueno, aprovechando lo que acabas de mencionar, voy a poner una pregunta que pusieron, o sea, que no está aquí en el bowl, pero la pusieron algunos de los seguidores y preguntan si todo tu inventario está en exclusiva o si tienes inventario que no está en exclusiva. no, la verdad que no, te soy muy sincero. Yo creo que tenemos, es 60-70% exclusiva y el otro 30% no, porque también es agregado a nosotros por alianzas comerciales, como contigo o con otros inmobiliarios que tienen grandes alianzas y no es producto meramente directo. Lo que sí hago es de que si nos pasan algo que no es en exclusiva, venga en exclusiva de ese colega con esa alianza. No sé si me expliqué. Sí, claro, que esté asegurado también el Sí, proceso, ¿no? Aunque no lo fomentando la traigas tú. exclusiva.
a lo mejor no tenemos al 100% porque no, y yo creo que ninguna inmobiliaria en el mundo Sí. tiene el 100% de su inventario en exclusiva, pero ojo, tratemos todos los colegas inmobiliarios en el que si llega a mí, a nosotros, por un otro colega inmobiliario, que él sí la traiga en exclusiva. Es lo que yo siempre, para mí es ideal, es casi como si la trajéramos en exclusiva. Entonces, no. El 70%, 60-70% sí, el otro 30-40% no. Perfecto. Aquí Sari Alonso 27 dice, de acuerdísimo, la falta de empatía entre colegas. Y sí, la verdad es que creo que hay de todo, ¿eh? He tenido la suerte también de encontrarme gente que no tiene miedo de decirte, así ya está, y Claro. aquí no, y por aquí sí, te paso este contacto, pero también hay muchísima gente que, pues, te va a poner piedras en el camino. A ver, Ya lo vamos sé. Claro que sí. con la otra pregunta. El peor consejo que hayas dado y que te arrepientes, y el peor consejo que te hayan dado. Muy buena pregunta. Y esa pregunta jamás me la habían hecho. Ay, bueno, finally, algo. Son dos preguntas en una. La primera, el peor consejo que yo haya dado. Precisamente hace muchos años yo tenía la creencia, y te hablo hace como 10 años, 10-12 años, porque se manejaba, ojo, los tiempos, la tecnología y la forma de comercializar ha cambiado mucho, ha venido evolucionando también. Entonces, el peor consejo que yo llegué a dar, que después me tronó en la cara años después, fue que le digamos no a la exclusiva. Ese fue el peor consejo que yo, a lo mejor yo he dado a algún colega, algún cliente, hace 10-12 años, el que yo dije no, es mala la exclusiva, porque precisamente antes no se tenían las herramientas de hoy en día. Entonces, lo agarraba un cliente, un inmobiliario agarraba esa exclusiva y los únicos medios que había era impresos, a lo mejor radio y nada más. Entonces, tú tenías el control, hoy en día también, pero era que la vendieras tú nada más. Entonces yo le dije, no, con exclusiva no, porque se limita demasiado la comercialización de esa propiedad. Entonces no, mejor dáselos a varios y que todo el mundo la pueda vender y que todo el mundo la pueda comercializar. Entonces, ese fue el peor consejo que yo di, pero repito, bajo las circunstancias, hace 10 años, 12. ¿Y cuál era la segunda pregunta relacionada? El peor consejo que te han dado. El peor consejo que me han dado a mí. Fíjate que no me acuerdo, te soy sincero, no me acuerdo que algún colega o algún cliente, mi mentor es mi papá, y mi papá es una versión de mí en el tema de las ventas, pero revolucionada, con unos colmillos que le arrastran, hablando en el ámbito de las ventas. Por otro lado, también tengo la asesoría, siempre la he tenido de mi mamá, en otro sentido y en otro aspecto. Hablando meramente de ventas, hablando meramente de comercialización, como él fue mi mentor y su mentor fue mi abuelo, la verdad que no, yo no tuve la mala suerte de que alguien me diera un mal consejo, porque él me enseñó prácticamente todo lo que sé en bienes raíces. Ya después, Y cuando sobre hacías la esto práctica, disruptivo, no hubo un momento que te dijera, híjole, eso no va a pegar, o eso yo no lo haría, o... no. La verdad que Lore, no recuerdo hoy en día, ahorita, si me acuerdo durante la plática te lo voy a decir, pero un mal consejo de alguien, llámese mentor o colega o cliente de alguna propiedad, no. Podría yo decirte una mala respuesta, un mal comentario de una propiedad, o en un video podcast me pregunta alguien, el cliente siempre tiene la razón, y digo que no, para nada, el cliente no siempre tiene la razón, pero como consejo como tal, no lo recuerdo ahorita, no, Perfecto, bueno, así la dejamos. va. Vamos con la siguiente. Has mencionado, de hecho ya lo mencionaste en este en vivo, pero también lo he escuchado anteriormente, que no te gustan los problemas. Hablando, por ejemplo, también del tema de remates o, como tú lo llamas, las misiones imposibles. ¿Cómo has llegado a estos, o sea, yo quiero pensar que son límites al final del día también con los clientes y con nosotros mismos hay que poner límites, pero ¿cómo llegas tú a tomar esas decisiones, decir, es por aquí no? Aprendiendo por experiencia propia. Precisamente lo que fue la primera pregunta, ¿cómo incremento los valores y cómo incremento el tipo de cliente?
porque la prueba y error me fue llevando a ese conocimiento y a esas conclusiones. El primer comentario que hiciste es que no me gustan los problemas. Yo creo que a nadie y trato al 100% de evitar Pero tú dijiste antes que te gustaban los retos, o sea, de alguna manera no te gustaban los problemas, pero bueno, un reto al final del día. Ok, voy a aclarar los dos puntos. Me refiero a problemas con propiedades emproblemadas o con Ah, tipo sí, de no. clientes problemáticos. Eso lo vería yo como el problema. Problema malo. El problema malo de una propiedad que no se revisó la papelería y resultó que a la firma de escritura sí traía un gravamen o no era de la persona que se presentaba como propietario, que de repente pasa en este nicho. Y yo creo que a nivel mundial, a nivel nacional y mundial, ese tipo de problemas, la verdad que tratamos, hacemos todo, hoy en día, todo lo posible para evitarlo. Recuerden, y vuelvo a decirlo, es de que nosotros meramente, únicamente comercializamos bienes inmuebles. Curiosamente, Lore, ahorita hubo un tema y la gente cree, mucha gente cree que los inmobiliarios compramos el producto para después revenderlo. Y te lo juro que hace una encuesta y mucha gente que no tiene ni idea cómo funciona el medio o el mundo inmobiliario de la comercialización, hablando únicamente de la comercialización, que nosotros compramos el producto, esa casa o ese como agentes inmobiliarios y luego lo revendemos y no es así. Nosotros no compramos nada, y menos nosotros, no me interesa comprar nada más que a lo mejor sea una oportunidad donde yo me pueda subir al barco y si la compramos en playa, lo que fuera, hago un pool de socios, family and friends y compramos, eso sí. Pero bueno, tratamos de evitar cualquier tipo de problema revisando el cuadro legal de la propiedad, fiscal, como para no, después no nos brote ese problemita de la propiedad. Hablo meramente de la propiedad. Y el otro lado de la moneda es, me encantan los retos, sí, fíjate que a mí me llegan muchas misiones imposibles. El que ayúdame por favor a vender esta propiedad, todo está en regla, todo por eso, sin problemas, todo está en regla, todo está bien. Y me urge venderla para 7 días porque tengo que pagar una deuda, porque tengo que completar para otra compra, porque tengo que, ese tipo de misiones imposibles llegan a nosotros, a veces se cumplen en ese periodo tan corto y a veces no, a veces nos basamos un poquito en el tiempo, o a veces más, pero es a lo que me refiero. Misiones imposibles, hablo de tiempo y problemas, hablo de casas que no cumplen con toda la papelería en orden hoy en día, que a la hora de la venta o a la hora de la comercialización resulta que la propiedad nos damos cuenta que no, que traía fallas y definitivamente cortamos la publicidad, promoción o comercialización de esa propiedad hasta que esté en regla otra vez, para no brindarle un problema al cliente final. No, claro. Claro, o sea, sí, sí te entiendo. O sea, o sea, tiene que estar legalmente perfecto una decisión de venta, eso sí lo entiendo. Pero, por ejemplo, escuché en una entrevista que Ajá. mencionabas, por ejemplo, desarrollos o casas que están desarrolladas como a capricho de alguien o mal diseñadas y que muchas veces tú preferías decir, pues no, gracias. Ah, claro, ese filtrado de propiedades, sí. Hay a veces casas que fueron tan personalizadas a caprichos de las personas, del propietario, y que De se hecho, la vuelven entrevista desafortunadas. fue de Jorge Cerratos, que se acaba de unir y le mando un saludo. Saludos a mi tocayito, a mi tocayo Jorge Cerratos, que tanto lo aprecio. Esa entrevista, esa pregunta fue con él. Sí. Ujú. Fíjate que los llamamos elefantes blancos. Yo lo llamo elefante blanco. Una casa tan personalizada, una casa mal hecha, la verdad que se vuelve una misión imposible. Es parte de mis misiones imposibles. Entonces, si definitivamente no le veo yo posibilidades de venta, independientemente de la zona, el lugar, o es parte del problema o de la problemática, porque todo para mí es como una ecuación y trato de juntar los elementos, la ubicación de la propiedad, perdón, si está a precio en la zona, la recámara, los techos chicos o los techos bajos o altos. Entonces, si está muy personalizada y es un elefante blanco, igual a problema. Me refiero a problema en el sentido del tiempo de venderla o que se te estanque la propiedad. Preferimos no tomarlo. Como esos miles de hectáreas en el medio de la nada, que sí son 300 trillones de dólares por esa propiedad, la verdad que no, que en estos tiempos y no hay ni forma de llegar ni nada. Entonces, sí se filtran las propiedades porque prefiero decirle que en este momento al cliente no tenemos un cliente, o sea, o leads preguntando por ese tipo de propiedades en particular
y definitivamente no tener el compromiso de vender algo que a lo mejor va a tomar más tiempo de lo que espera el cliente. Entonces preferimos desde un principio analizar la propiedad porque se pasa a un filtro de investigación, la propiedad, en el orden en el que llegan y ya después se valora si vale o sea, si le podemos dar el servicio al cliente o no, y si no, es no, tal cual. Eso creo que es un gran consejo para todos aquellos que no llevamos tanta experiencia, sobre todo al inicio que a todo decimos que sí, como dices, las miles de hectáreas en Torreón y la casa en Cuernavaca que lleva años sin poderse vender y al final te llenas de, o sea, lo lamento, pero es inventario basura. Claro, exacto. Es un inventario y a lo mejor no basura, que por ahí a lo mejor nos están viendo algunos clientes o nos van a ver algunos clientes que es su patrimonio, su propiedad, su terreno, su casa, su rancho, y luego le dicen a una inmobiliaria, oye, ¿por qué no se vende? Bueno, porque alguna razón ajena a nosotros los inmobiliarios le está tomando más tiempo venderse y son muchos cables que se tienen que unir, que son el precio de la zona, la forma de la construcción, el estatus de la propiedad, su construcción en particular, si fue muy personalizada, el sentimentalismo y a veces la urgencia también y la energía del cliente provoca todos esos elementos que se vendan más rápido o se vendan más lento. Entonces, eso es un gran consejo, ahorita lo que acabas de decir. Yo también cuando era mucho más joven y tenía muy poco inventario, agarras todo lo que te llega y dices, sí, no todo, no importa que sean elefantes blancos, el chiste es tenerlo. Y ya, yo les recomiendo a los jóvenes que filtren sus propiedades, que no se preocupen, que si no le ven posibilidades de venta rápida, a corto o mediano plazo, definitivamente no se avienten el compromiso porque van a quedar mal. Yo ya quedé mal con tiempos alguna vez en la vida y hoy en día prefiero filtrar y quedarme con el producto para reventa, para comercialización, repito, que yo le vea más posibilidades con clientes que tengo hoy en día. Entonces, sí, sí se lo recomiendo. Y Janet lo dice con mejores palabras que yo, es inventario paja. Sí, Sí, exacto, inventario paja. O sea, que tú no le vas a poder agregar valor. Yo lo dije sí. muy feo, pero creo que suena mejor así. Ahora, Sí, nos tuviste una podemos canción conocer. que tuve el Gracias. gusto de escuchar de Nitro Goiri, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es, es Nitro Goiri. Nitro Boiri, Goiri. Goiri. Ok, Ajá. Goiri, sí. Y aquí hay dos preguntas. Una que es directamente que yo tengo y otra que nos dejaron en la cajita, Ajá. que en una mencionas una frase que me llamó mucho la atención. Bueno, no tú, más bien él, que dice, la rata que te estafó o que me estafó. Y me gustaría como que elaboraras un poquito más de esta historia. ¿Qué pasó? Cuéntanos el chisme. Va. ¿Puedo hacer un preámbulo con la Cien misma por pregunta ciento. de Nitro Goiri? Me preguntabas quién es Nitro Goiri. Fíjate que Nitro Goiri empezó su familia como cliente, que la mayoría, el 90% empiezan como clientes y se vuelven amigos, nos volvemos amigos. Y Nitro Goiri es un muchacho de 21 años, eh, con todas las ganas y toda la pila, y tiene dos carreras profesionales. Una es boxeador profesional, ahorita va con 0 perdidas. De hecho, acaba de firmar un contrato con Dance por 5 peleas este año, que me da muchísimo gusto por él, porque lo aprecio mucho, lo admiro y lo respeto muchísimo, al igual que todos mis clientes. Y al mismo tiempo tiene otra segunda carrera paralela que es la música. ¿Y por qué el rap? Porque él se crió unos años en Estados Unidos y todos sus amigos eran de color y todos, la mayoría en Estados Unidos escucha, tú lo sabes, Estados Unidos y Canadá escuchan mucho R&B, hip hop y rap. Desarrolla ese gusto por esa música, regresa a México y empieza a escribir, que es compositor de sus letras y desarrolla música rap. Muy padre, por cierto. Hay una canción que me encanta que se llama Beautiful y Envidia, se la recomiendo porque te puedes familiarizar con la canción. Beautiful Y Envidias. Envidia y Beautiful son sus Ah, son nuevas y dos. me Ok. encantan. Son canciones de él. Llegando al punto de Nitro, llega a mi vida y llega un día y me dice, oye Jorge, conociendo tu biografía, ¿me dejarías escribirte unas letras y a ver si las volvemos canción? Así empezó, y va. Y empezamos a trabajar en la biografía, muy padre, me divertí muchísimo, el estudio es un nicho de mercado que me encanta, porque represento muchas figuras que son cantantes, y ese medio me encanta, lo disfruto muchísimo. Entonces le dije, va, órale. Entonces empezamos a trabajar en la canción,
Ya se me había propuesto por clientes míos del Norteño Banda un tipo corrido, una canción en ese género, pero haciendo encuesta a Family and Friends, que lo hago todo el tiempo, a mi familia y a mis amigos muy cercanos, inclusive a mentores, inclusive a clientes, figuras públicas, que qué les parecía, y la mayoría opinó que en este momento a lo mejor una canción para mí con ese rubro, ese giro, creo que no era lo indicado, cosa que a mí me encanta el norteño banda y me fascina la música norteño banda. Entonces así quedó hace muchos años. El caso es que cuando me lo propone Nitro, yo hago un Family and Friends, una encuesta, y resulta que descubro, porque a mí me encanta el rap, que está muy de moda con los jóvenes, que iba con lo que proponía Nitro, iba totalmente con mi persona y con lo que yo hago y así. Trabajamos en la biografía y obviamente yo le di dos, tres datos duros, acontecimientos de hecho en mi vida. Ahorita uno de ellos, el tema de la rata, que me estafó, y resulta que él ya le pone de su cosecha y lo hace suya la letra y lo hace su versión, ¿no? La música, la letra y todo. Vaya. Respecto a la rata que me estafó, fíjate que lo representé con varias personas que en la vida te has topado y que de cierta manera te han quedado mal, ¿no? Y de hecho, te comento algo, yo quisiera que la canción fuera genérica para que la gente la aplicara en primera persona, porque todo el mundo tenemos una historia que contar, todo el mundo. Y todo el mundo, yo creo que ha pasado por malas y por buenas. Hoy en día todo el mundo está pasando una batalla personal, económica, sentimental, anímica, siempre lo digo, por eso hay que empatizar, por eso hay que tener compasión, o hay que ser bueno con tu prójimo, porque todo el mundo está pasando por algo ahorita. Entonces, yo quisiera invitar a la gente a que con esa canción que a mí se me escribió, con muchísimo gusto y muchísimo cariño, que la vuelvan de ellos, porque todos han tenido una separación sentimental, a lo mejor se han despedido de sus hijos como yo lo hice, nos han defraudado económicamente, hemos prestado dinero y no nos han pagado, y precisamente lo concreté con las palabras porque me han preguntado mucho respecto a si he tenido alguna mala experiencia dentro de bienes raíces, y la más fuerte que yo he tenido dentro de bienes raíces fue que nos estafaron. Nos estafaron. Mi mamá había sido mi inversionista en cuando yo empiezo a hacer flipping, y resulta que íbamos muy bien en esa sociedad, yo siendo muy joven, y cuando llegó un punto de comprar una casa un poquito más grande, resultó que la casa fue un fraude en lo personal. La casa no era de las personas que la estaban vendiendo, fue tirar el dinero a la basura, y ahí representa la casa, el carro y el dinero, préstamos o lo que fuera. Y también a un amigo que yo hace muchos años le había prestado dinero y jamás en la vida me pagó. Entonces, yo quiero que la gente lo represente lo que le ha pasado en su vida, el carro, el dinero, una casa, lo que fuera material o sentimental, que no regresó a sus manos otra vez, y que de cierta manera esa persona los defraudó, sentimental, emocional, económicamente, y que bueno, la vida sigue y que eres mejor para eso. Eres mejor, te paras, te le sacudes, te levantas y te vuelves a subir al caballo. Eso es lo que representa. Ok, es como esta suma de experiencias que ha tenido como desafortunadas, ok. Oye, y Exactamente. hablando de la misma pregunta, ¿quién es Daniel? Daniel, fíjate que es un cliente que hace muchos años se volvió mi amigo, empezó como cliente, y me lo han preguntado muchísimo que quién es Daniel. Y es un cliente, es un señor que se fue a vivir al extranjero, y yo le aprendí muchísimo a él. Le platicaba el otro día a un amigo y le platiqué yo a Nitro que ese cliente me enseñó algo sin querérmelo mostrar. Hace como 10 o 12 años, cuando empiezo marca personal, y hubo un cambio de chip en mi persona, él sin saberlo, ¿eh? Jamás se sentó ese cliente y que se volvió amigo mío, ese señor jamás se sentó a decirme, saca un papel y una pluma y ponte a anotar lo que te voy a decir, jamás, jamás. Yo lo aprendí de él. Él me enseñó algo sin saber, sin haberse dado cuenta, que fue el creérmela. Y te voy a decir por qué. Él cambió un chip en mi cabeza porque él se maneja y se manejaba, voy a hablar en aquel tiempo, se manejaba de una manera tan padre, sus negocios, con su gente, muy bondadoso, muy generoso, cero pegado a las cosas materiales, por eso yo creo que le va como le va. Y
siempre con las ganas de querer ayudar a la gente que él tiene en su círculo y a la gente que él estima. Entonces, en resumidas cuentas, esa persona, ese señor, a mí me enseñó, sin quererme enseñar, el creérmela, el que me enseñó despertó en mí las ganas de ser mejor, esa ambición. Te voy a decir por qué. Muchos jóvenes confunden, como a lo mejor yo también, que nos enseñan, que la ambición es igual a avaricia, y no es cierto. La ambición es totalmente una palabra y un contexto totalmente diferente y distinto a la avaricia. Entonces, la persona que, todas las personas, y yo creo que todos aspiran a más, a tener una mejor bolsa, o poder darle una mejor bolsa a su esposa, o novia, a su amiga, a tener una mejor casa, a tener un mejor carro, a tener un mejor reloj, a comprar mejores tenis, lo que quieras, lo que tú quieras, una mejor bici, si andas en bici de montaña y tienes una bici hoy en día y quieres una mejor bici, porque es la naturaleza del ser humano, no está mal. La pregunta es qué haces para lograrlo. La pregunta es, ¿te sales de tu zona de confort para estar mejor? Entonces, esa persona, ese cliente, ese señor, eh, precisamente abre los ojos, cambia un chip, la palabra que tú quieras en mi vida, que me dice a mí mismo, quiero más. ¿Cómo lo voy a lograr? Voy a trabajar como él, voy a hacer las cosas bien, voy a trabajar más tiempo de mi vida como él, quiero tener un equipo de gente como él, quiero ser más desprendido de las cosas materiales porque van a llegar, voy a dar más al prójimo, voy a ayudar al prójimo más, porque si a él le da resultado, a mí también me va a dar resultado. Entonces, en resumidas cuentas, yo aprendí en esos 3, 4 años con él lo que yo necesitaba para dar ese brinco, para dar ese brinco a ese tipo de clientes. Por eso se lo agradezco. Y él sin saberlo. Y creo que ahorita hay otra pregunta al respecto, pero yo también tenía curiosidad de qué fue lo que cambió tu mindset, porque tengo entendido que dejaste de fumar, tu estilo de vida cambió muchísimo, pero ahorita vamos para allá. Antes de cambiar a ese tema, también menciona la canción 28 de octubre. 28 de octubre. Menciona la canción que los que se acaban de conectar, los que no saben de qué estamos hablando, una canción que me hace Nitro Goyri, que está en todas las plataformas digitales, incluyendo en las historias de Instagram, y es con motivo, la canción con motivo o con objeto motivacional para todos, que la vuelvan suya y la vuelvan sus experiencias. Eh, yo tuve una primera relación con la mamá de mis 2 hijos, que ella es canadiense, y vaya, se hizo lo que se pudo, resultó no funcionar, que es cuando yo regreso a mi país, que lo dice la canción, y yo al paso del tiempo, que ya había tenido otra vez mi tiempo de soltería, ahorita vas a ver lo que voy, mi tiempo de soltería, mi tiempo de conocer, e intenté con 2, 3 relaciones, y yo le pedía, soy muy devoto de San Judas Tadeo, y yo le pedía a San Juditas que me pusiera en mi camino una persona que me hiciera feliz, una compañera, alguien que yo me divirtiera en el camino y que la pasáramos bien y que no hubiera drama y que fuera muy afines a mí. Y curiosamente, el 28 de octubre yo voy a un palenque, yo salía con una niña, la dejé en su casa y me invitaron unos amigos a las fiestas de octubre aquí en Guadalajara a ver una banda, la banda MS, que después se volvieron nuestros clientes, mis clientes, y, y resulta que era un 28 de octubre. Y curiosamente es el día oficial de San Judas Tadeo, y ese día yo no iba a ir, no quería ir, estaba cansado, acababa de dejar a la galana, y yo fui con mis amigos a las palenque, a las fiestas de octubre, y ahí conocí a la que hoy es mi esposa, que se llama Joana. Entonces, y es muy curioso, porque yo solo pedí a San Judas Tadeo, y fue un 28 de octubre el día que la conocí, que es el día de mi San Judas Tadeo. Sincronicidades. No, es que yo también creo que la vida no falla y los mensajes son directos, y qué más directo de eso. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Cuéntanos algo que no compartas en redes. Algo que no compartas en redes. Es curioso, yo comparto nada más el 10% de lo que es mi día a día. ¿Qué no comparto en redes sociales? Realmente
el estudio, lo que está detrás, mentoría personal. Ahorita yo acabo de terminar la mentoría personal de 2 horas, ahorita, y Quién es terminando, tu mentor, si se puede saber? tengo varios, fíjate. No, no se puede saber, tengo varios. Okay. Okay. Tengo varios. Entonces, esta persona en particular tiene muchos años ayudándome en la parte expresión corporal, eh, en la parte espiritual personal, de cómo implementar todo lo que traes adentro que quieres expresar y quieres expresar de la mejor manera hacia tu prójimo. Entonces, es una chulada. Y te voy a decir por qué ahorita esta mentoría. Porque voy a empezar a grabar mentorías en línea, documentadas a cámara fija, en una versión Netflix. Entonces, me estoy preparando. Yo todo lo que hago, me lo tomo muy en serio, muy. Entonces, me estoy preparando para esas grabaciones con esa expresión corporal que yo quiero, perfección en todo lo que hago. Entonces, lo que no ves es mi prueba y error, es lo que no ven las redes sociales, mi prueba y error, mi capacitación, largas noches de tener una preparación como para un TED. Yo me preparé para ese TED que acabo de tener 4 meses, 24 horas, y tenía 3 mentores para que me ayudaran a sacar ese TED, desde el guión, la biografía y de lo que yo iba a hablar, y saberlo expresar en la forma en la mejor manera posible. Entonces, ¿qué no muestro? ¿Qué no se ve de Jorge en redes sociales? Todo lo que está detrás, que es un gran equipo que yo los valoro muchísimo, los respeto muchísimo, los quiero muchísimo a todos. También empezando con Joana, mi esposa, porque es como mi manager, a Brian, mi estete personal, la verdad que a todo mi equipo, mis socios. Entonces, eso es lo que no se ve. Lo que no se ve es el trabajo de hormiga. Lo que no se ve es la preparación constante para ser mejor. Lo que no se ve es el estudio, lo que no se ve es la capacitación. Eso es lo que no se ve. Buenísimo, qué importante que lo menciones porque mucha gente piensa que es generación espontánea, ¿no? O que simplemente tú eres más afortunado que los demás, pero no, o sea, claramente te estás preparando, haces un esfuerzo y eso no se nota. O sea, no lo muestras, no es que no se note, no lo No, no muestras. lo Oye, muestro. y hablando del TED, aprovechando que tocaste el tema, bueno, o sea, tuviste muchísimo tiempo para prepararte. No recuerdo si, ahorita que me corrija alguien de mi equipo, pero no sé, creo que 4 o 6 meses. 4 o 6 meses. Con 4 mentores. Wow, pues sí fue un rato, o sea, sí fue arduo la capacitación y la preparación. La verdad que sí. Repito que yo me tomo muy en serio lo que hago. Entonces, voy a regresar a tu pregunta inicial de esos agentes inmobiliarios y que me hacen todo el tiempo. ¿Cómo puedo incrementar? Fíjate cómo todo nos lleva, y toda la conversación nos va a llevar a esa pregunta. ¿Cómo incremento los valores de mis propiedades, o cómo puedo promover high ticket, o cómo puedo llegar a ese cliente? Y le pido a la audiencia que todo lo que vamos a ver, que estamos viendo, te lleva a esa primera pregunta. Literal. Y te voy a decir por qué. Porque, porque si quiero salirme de mi zona de confort, y si decido salirme de mi zona de confort para tener mejores resultados, mejor tipo de cliente en preparación, en conocimiento, en acciones, es una decisión que no todo el mundo toma, Lore. La verdad que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Entonces, aquí te sigo contestando la misma pregunta. Quiero llegar a lugares donde yo no he llegado. Son metas propias, ¿eh? Literal, son metas propias, y me gusta romperme mis propias metas. Entonces, he ahí la respuesta a cómo llegar a clientes. Tienes que ser disruptivo, tienes que salirte de tu zona de confort, y tienes que hacer cosas que no hacías y dejar de hacer cosas que haces para llegar a ese tipo de clientes. Hay una filosofía japonesa que aprendí en un trabajo de una marca japonesa que se llama Kaizen. Seguramente la has escuchado y seguramente muchos de ustedes la han escuchado, que se traduce tal cual como mejora continua. Entonces, todos los días te encargas de ser un poquito mejor que ayer, un poquito. No tienes que de hoy a mañana
tener una nueva carrera o un doctorado, simplemente mejorar en algo. Y creo que tú eres un ejemplo de cómo has mejorado y digo, el hecho de que tengas el lugar que tienes hoy es el resultado de todos esos pequeños esfuerzos que has hecho a lo largo de tu vida y que, como dices, no lo muestras en redes, pero híjole, capacitarte con 4 personas para Para una un TED, TED. yo creo que eres la persona que nunca había escuchado eso y digo, mi admiración. Fíjate que cuando me invitaron, yo hablé con dos, tres personas que admiro mucho y aprecio mucho. Y una persona que yo escucho mucho su consejo me dijo, te voy a recomendar algo. TED no es cualquier podium, no es, es algo que jamás, si no has estado en un TED, es otra cosa a lo que estás acostumbrado a estar. Te voy a decir esto y tómatelo muy en serio. Prepárate, prepárate para que la rompas, prepárate para que no hagas el ridículo, prepárate porque es totalmente otro tema. Y lo aplico y se lo dejo de consejo a todos los que están allá afuera, el que si vas a hacer algo diferente, te prepares, realmente te lo tomes en serio. Los bienes raíces son, es un trabajo serio y especialmente si queremos incrementar el ticket, volviendo a la primera pregunta, te lo tienes que tomar muy en serio. El cliente AAA no es un cliente ordinario, no habla el mismo idioma que el resto de tus clientes. Entonces te lo tienes que tomar muy en serio. ¿Por qué? Porque él, si tú dijiste una palabra que no debías o hiciste un acto que no debías, ya no hay una segunda oportunidad, ya no la hay, ni la va a haber. Y yo creo que todos saben que el nicho es muy pequeño. La pirámide, mientras más va subiendo, ese nicho de clientes, más pequeño se va haciendo a la punta. Quiere decir que todos se conocen. O sea, está el club de los Lamborghinis y digo, no hay millones como Toyotas en el mundo. ¿Estás de acuerdo? En cada ciudad Sí, lo que no, sea, nada que ver, es nada que ver. pequeño. Los que tienen avión privado, es pequeño el nicho. Los que tienen helicóptero o se mueven en helicóptero, es pequeño el nicho. Todos se conocen. Todos saben de quién es el avión y de quién es el hangar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si no estás listo y la riegas de patitas o de pompis, vas a regresar para atrás otra vez y te va a regresar a tu nicho la vida. Entonces, tienes que perfeccionar tu nicho. Fue lo que yo hice. Yo nunca había subido el TED, me tomo mi trabajo muy en serio, me preparé para hacer lo mejor posible, que fue lo que hice, hacer lo mejor. No, pues wow, de verdad o sea, me sorprende la calidad que lo hiciste. Yo tuve la fortuna en el 2019, me Ujú. parece, me invitaron a TED. Ajá. A mí me invitaron con 3 semanas de anticipación, ¿eh? O sea, fue algo no tan preparado como lo tuyo, que fue con muchísima anticipación. Y conozco el formato de TED porque de hecho ellos te dan, o sea, tienen como capacitaciones digitales porque todo va en torno de una idea, no es una presentación, no es una entrevista y muchísimos se pasan por el arco del triunfo del formato y la verdad que el formato cuando se hace bien hecho aportas tanto, tanto valor que ya la quiero ver, la busqué, pero todavía no la han publicado, yo creo que No, ya en estos días. ya sabía que tú habías estado en un TED, sé que habías estado en un TED y qué padrísimo porque me imagino que rompiste una de tus propias barreras al haberte subido a un TED. Yo no sabía que habías tenido tan poquito tiempo de preparación y a lo mejor no tuviste ese gran consejo de alguien que te haya dicho realmente prepárate. Entonces, Sí, aquí como ¿sabes la... qué? Me Ajá. mandaron un correo y como yo estoy viendo TED, o sea, es algo que consumo, yo pensé que era pues spam o una promoción o algo así y lo borré, ni siquiera fui capaz de verlo, me contactaron por Facebook y no les creí, dije, claro que no, me estás mintiendo. Y ya, y fue eso, ni siquiera yo me tomé en serio, me explico, porque ni siquiera pensé que me fueron a invitar y estuvo bien padre, la verdad es que sí se rompió para mí un nuevo universo porque Sí. soy muy, muy fan de las Tú ya TEDs, pero bueno, ya perteneces quiero al ver la club tuya, de los TED. Tú ya perteneces al club de los TED. Estamos en el club de los TED Talks. ya estamos en el club de los TEDs, pero o sea, con saber toda esta preparación, quiero verla as soon as possible, que yo creo que ya en estos días va a estar, para quienes quieran verla, la voy a subir historias. Te confieso Bueno, que me puse nerviosísimo. No creo que no se ve mucho, pero nerviosísimo. Ya cuando no hay sonido, no hay música, tú lo sabes. La gente que no sepa qué es TED, consuma un poquito de TED, muchas figuras públicas. Lo dijo una actriz que yo admiro y respeto mucho. Y dijo, yo le había sacado la vuelta años al TED, que la habían invitado, que porque ella
por más de ser una actriz internacional, hablo a nivel Hollywood, ella no quería pararse en un TED porque sabía el reto que era un TED. Y a mí me llamó la atención cuando me platicó. Entonces, la verdad que es un reto y si se te presentan retos en la vida, la moraleja quiero pensar, y no me vas a dejar mentir, Lore, hablando de un TED o hablando de cualquier cosa en la vida, es de que si te pones un reto, te pone un reto la vida, que te lo tomes en serio. Hablando de trabajo, vaya, hablando meramente de trabajo, ¿cómo lo vas a sacar adelante? ¿No? No dejarlo a la ligera. Y yo no me Y tomo no el dejarlo trabajo. ir, ¿eh? Porque como esta actriz que mencionas, que no sé quién sea, muchas veces pensamos que no merecemos o que no somos suficientes o que no estamos suficientemente preparados y dejamos ir las oportunidades también, ¿no? Que al final pues no te pagan por un TED, No, para nada. pero es otro tipo de satisfacción, es otro tipo pues de experiencia. Y lo que mencionas de los nervios, bueno, o sea, imagínate yo estaba muy nerviosa, pero me tocó con gente que ha salido en revistas como Vogue, que igual estaba nervioso. O sea, al final del día sí creo que es comprensible que hayas estado nervioso porque pues sí es algo importante. Y además de que se queda grabado y tú no sabes cómo lo van a editar ni cómo lo van a subir y pues a ver cómo te va. Bueno, vamos con la siguiente Va. pregunta. Cuéntanos la experiencia más impactante que has vivido con un cliente. ¿Impactante mala o buena? Tú decides. Que valga la pena contar. Fíjate que a prueba y error, gracias a Dios, no tan impactante, no sería mi palabra, pero eh, yo me tomo las malas experiencias como aprendizaje, porque si no lo tomas como aprendizaje, la verdad que entonces, porque realmente es eso, o sea, un fracaso o una mala acción o mala palabra o algo que no estuvo bien pensado con un cliente o con un colega y esa mala experiencia, yo lo tomo en particular como aprendizaje. ¿Cómo puedo hacer o qué tengo que aprender de esta experiencia para que no me vuelva a suceder? Entonces, eh, así como algo extraordinario o malo, gracias a Dios, no, con ningún cliente o colega. Lo que sí, prueba y error, eso sí, y vino en una entrevista el tema del cigarro, a lo mejor querer apantallar al cliente y a un cliente triple A jamás lo vas a apantallar. Entonces, más bien vas aprendiendo que hay que callar y escuchar, más bien la prueba y error que yo he tenido con clientes AAA o con clientes que no sean AAA, que sigues aprendiendo. Te voy a decir por qué, Lore, porque yo estoy mucho en el campo, yo me la paso en la calle, me la paso con clientes viendo propiedades a nivel nacional, o sea, donde tengo que ir. Ahorita estoy aquí en Guadalajara, pues estoy en Vallarta, en Miami, en Tapalpa, en alguna sierra, en alguna ciudad como Querétaro, Mérida. Entonces, eh, seguimos aprendiendo y las malas experiencias pues han sido pues muy dentro del marco normal, no tan extraordinarias, gracias a Dios. Yo creo que Entonces, estás haciendo de tus experiencias algo ordinario, pero que seguramente muchos de nosotros, si lo viviéramos, sería algo extraordinario. a lo mejor, Estoy segurísima, porque tú vives cosas que o sea, que muy poquita gente tiene acceso a ese tipo de clientes, ese tipo de propiedades, o sea, es otro mundo. Pero bueno, si se te ocurre algo en en lo poquito que queda de la plática, porque ya sé que te robé mucho no, tiempo, no no. tengo ningún problema, es que está muy padre y yo sé que te tomas tu tiempo y nos estamos tomando el tiempo independientemente de las vistas en vivo, ahorita que no me importan las vistas en vivo, es con que podamos ayudar una persona y con que una persona aprenda algo de esto, la verdad que yo me doy por servido, porque sé que lo vas a transmitir en YouTube y lo vas a editar y va a estar padrísimo en YouTube, entonces sé que es más tiempo y yo encantado. Eh, va, al ratito te platico a lo mejor alguna experiencia. Mira, fíjate, ok, te voy a contestar la pregunta, porque quieres saber esa pregunta, está bien, ahí te va. Fíjate bien. Volviendo al tema, a la pregunta inicial con el cliente AAA, hay una línea tan delgada de respeto que a prueba y error, alguna experiencia extraordinaria es que hace muchos años, por esa emoción, cuando yo empecé a tener propiedades AAA, y te hablo casas a lo mejor en los 10, 15, 20 millones de pesos hace 10 años, o hace menos, porque ya había redes sociales, me pedían
que por favor no la publicara tal cual por cuestiones de muchas razones. A veces es ego, que no se entere sus family and friends que está vendiendo, a veces por negocios, a veces por privacidad, a veces por seguridad, por muchas razones. Y, y yo llegué a cometer a lo mejor el error de publicar un pedacito, algo, un paneo de esa propiedad en particular se me había dicho que no la publicara, y por la emoción, por la belleza de la propiedad, por pensar inocentemente, por únicamente presumirla en el rubro de los bienes raíces, que esa propiedad pues cayó a nuestro inventario. Esa ha sido como de las mayores faltas personales, de decir, no me vuelve a pasar. Y recibir una llamada, un mensaje: oye, George, te pedí que no publicaras esa propiedad en redes sociales, te pido que la bajes inmediatamente. Entonces, esas jaladitas de orejas, la verdad, del cliente, y en el mejor tenor y todo, ¿no? Inmediatamente, esas no me gustaron, esas pequeñas jaladitas de oreja que yo tuve de clientes en algún tipo de situaciones como esa. Te fijas que a lo mejor nada extraoficial, pero yo soy muy perfeccionista y no me gusta que me llame la atención. Entonces, aprendo y digo, no me vuelve a pasar, y para que no me vuelvo a permitir que un cliente me llame la atención por algo que me dijo que no hiciera o que hiciera y que no hice o hice. Entonces, no me lo permito. Ahí están Oye, mis y en experiencias este caso no te piden firmar pues algo de privacidad. Ah, sí, claro, Me claro que sí, imagino. por supuesto. Dependiendo de la propiedad, dependiendo del cliente, y dependiendo si ya es amigo, si ya es, y dependiendo de las circunstancias. Yo sé que tú también has de tener muchas propiedades que no se pueden publicar en redes sociales. Yo tengo muchas propiedades de ciertos valores que por privacidad del cliente no nos permiten, se tienen que publicar en otros países, se publican en otras ciudades, en otros estados, en el extranjero, para clientes extranjeros. Entonces, ni siquiera están publicadas, ni siquiera puedo tener fotos o videos de la propiedad, pero tiene que ser a puerta cerrada o de otro tipo de estrategia comercial. Hablando de esas propiedades y aprovechando que le tocas el tema, además de las redes sociales, ¿utilizas portales inmobiliarios o algún otro tipo de Claro, plataforma? todas las plataformas inmobiliarias que hay en México y en otros países, claro que sí. Ok. MLS con MLS Internacional, con oficina en Estados Unidos, y las plataformas que usamos en México, todas, son como 15 de las cuales pagamos, aparte de redes sociales, ¿no? Además, o sea, entre nacionales e internacionales, o solo internacionales. No, nacionales e internacionales como 15, aparte las redes sociales. Perfecto. Oye, ya retomando el tema del cambio de mindset que hablamos, donde cambiaste muchísimos hábitos, mencionas muchas veces que cambiaste de amigos, cambiaste círculo círculo social. ¿Cómo eras antes? O sea, ¿hubo mucho contraste? No, no, a lo mejor no cambiaron los valores, simplemente cambiaron, cambiaron los valores económicos, cambiaron los valores internos. Entonces, pues no sé, gente que está en el mismo canal. Pero andabas Eh, mucho de fiesta o no, ni siquiera. Sí, yo creo que todos tenemos los amigos de fiesta, los amigos de la infancia, los amigos que no son tus amigos, tus cuates que son tus cuates que no son tus cuates, los que están por ciertos intereses, los que están entonces, yo creo que todos los tenemos. Cuando cambia ese mindset, te das cuenta que allá afuera hay gente que es mucho mejor que tú y mucho mejor que tu ciclo o círculo en el que te manejas. Entonces, siempre digo, yo aprendí, y lo comparto y siempre lo digo, que te juntes con gente mejor que tú, ¿no? Con gente que tenga una visión más amplia que la tuya, que tenga más ambiciones que las tuyas, que quiera llegar más lejos que el círculo con el que te juntas hoy en día. Entonces, cuando te das cuenta en cierta edad de tu vida que tu círculo es totalmente vano, es totalmente hipócrita, es totalmente pasajero, convenenciero, y conoces gente, que a mí me pasó con mis clientes. He ahí, como Daniel, como ese señor Daniel, varios, que dices, híjole, hay todo un mundo allá afuera, aparte del mundo en el que vives,
de gente que su prioridad no es la borrachera o su prioridad no son ciertas cosas que veías en aquellos tiempos y que dices, yo quiero ser mejor. Y tomas esa decisión. Ojo, a lo mejor mucha gente va a pensar que estamos locos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que no, yo sé que no. O sea, al final del día, cuando tú decides ser mejor y salirte de tu zona de confort, dejar a esa persona que te golpea, dejar ese trabajo que te hace infeliz, dejar ese gimnasio donde vas porque es el que te queda cerca, pero ahí siempre te molestan dos, tres personas y empiezas, no es caso propio, estoy diciendo casos que En general. precisamente, hablo como mujer, como hombre, hablo ambos sexos, hablo situaciones en general, y no te sales de tu zona de confort, sigues revolcándote en la misma mierda. O sea, con ese tipo de gente, en tu nicho que no se superan, que no tienen ambiciones en la vida, lo que sea la situación. No hablo en particular de nada ni de nadie. Simplemente yo cuando cambio ese mindset dije, quiero juntarme con gente mejor que yo, y curiosamente eran mis clientes, eran esos clientes triple A. Entonces yo empecé a tomar acción en salirme de mi zona de confort, en hacer cosas que no hacía, en dejar de hacer cosas que hacía, en estudiar más, en capacitarme en ciertas cosas, modismos, lectura, conocimiento. ¿Por qué? Porque ese cliente conoce muchas cosas mucho más que tú y vive muchas experiencias que tú nunca habías vivido, como lo que dije hace ratito, el avión, el helicóptero, el yate, salir, gastar, viajar. No fijarse en las cuentas, no fijarse en los precios de las cosas que compran. Y es algo muy fuerte. Hablo muy fuerte porque llegar a ese nivel de no checar el ticket está cañón. Entonces, empiezas a estudiar, te sales de zona de confort, empiezas a tomar acción y que empiezas a que decidir ser mejor. Entonces, ese fue el cambio en mi vida. O sea, al final del día, hablé generalmente, pero yo decidí ser mejor persona que lo que era yo antes. No sé si me explico lo que trato de decirte. Sí, 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 o sea, tú eras tu misma competencia. Sí, entonces yo quise ser mejor y me empecé a juntar con gente que era mejor que yo. Es así de fácil. Oye, ¿y lo hiciste de un día para el otro o fue algo paulatino? No, fue de un día para otro. Ok, creo que eso es incluso más, o sea, creo que cuando se la chiquitean, cuando la gente deja de fumar poco a poco, se vuelve mucho más doloroso, ¿no? Así es, te voy a decir algo. Yo tengo la suerte que soy muy decidido en lo que hago en la vida. Es sí o no, pum, para adelante. Siempre he sido así. Desafortunadamente hay mucha gente decidiosa allá afuera, entonces le cuesta mucho trabajo desprenderse de ese círculo, de ese gimnasio donde la molestan o lo molestan, de ese trabajo que no están contentos, de esa pareja que es tóxica, de ese hábitat o ese ambiente que no están contentos. Le cuesta mucho trabajo a mucha gente desprenderse de eso, entonces salirse de su zona de confort. Y es un gran paso, que eso lo hablo en mis mentorías en línea de las que voy a empezar a grabar. Precisamente así empieza, que quiero cambiar ese mindset. Si vas a entrar en negocio de raíces y vas a querer incrementar tus valores de propiedades, me refiero, y vas a ir incrementando tus metas, pues tienes que dejar de hacer muchas cosas y tienes que empezar a hacer otras. Entonces, he ahí la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Jorge. Pues ya llegamos a la última Va. pregunta. Muchas gracias por toda tu paciencia. Y me da gusto que haya salido esta como última, porque tú mencionas que todos tenemos una antena que difundimos un mensaje. Ujú. Algunos tenemos una antena más chiquita, otros más grande, pero al final del día, pues todos tenemos algo que compartir. Ajá. Tu antena ya tiene muchísimo alcance y me encantaría que nos compartieras el mensaje que te darías a ti mismo de joven, porque sé que para ti el tema de los jóvenes es muy importante, es una causa que te mueve. Sí, me mueve mucho la causa de los jóvenes. Híjole, es un tema que a mí me llama mucho la atención, e invito a los adultos a escuchar a los jóvenes, a los padres que escuchen a sus hijos, a que los jóvenes piensan hoy en día un mundo totalmente diferente al que piensa un adulto, totalmente diferente. Y el niño, ese joven, no va a hablar si no le preguntas, no va a hablarte si no te acercas a preguntarle qué está pasando por su cabeza, y a lo mejor está viviendo totalmente otro mundo diferente al que tú crees que está viviendo. Entonces, si yo le dijera
o le hablara o le diera un consejo o cómo pensaría yo de joven, yo dejaría de perder tiempo. Si yo me pudiera en el tiempo hacia atrás, yo dejaría, y fuera ese Jorge de 20 años, no me clavaría ni sería tan aprensivo a tantas cosas que eres cuando eres joven. Por ejemplo, a esas relaciones tóxicas, a esos amigos que a lo mejor crees que son tus amigos en ese momento y únicamente son mala influencia, no son tus amigos. Entonces, yo perdí mucho tiempo eh, con esa filosofía de siempre estar cuando me necesitaran. Y hoy en día te das cuenta que inviertes demasiado tiempo en las personas equivocadas. Entonces, le digo a los jóvenes, o me diría yo a mi versión joven hace 20 años, yo le diría que no pierdas tiempo, que te enfoques, que te concentres en lo que vale la pena, en lo que vale la pena. Primero que nada, tu familia, que esa es la que siempre va a estar ahí contigo, en ti mismo, haciendo ejercicio, juntándote con gente sana, eh, haciendo cosas buenas, pensando en cómo puedes aportarle a la comunidad, a otros jóvenes, cómo puedes aprender. Hay dos tipos de líderes, el líder malo y el líder bueno, es así de fácil. Y yo le dejaré esa pregunta a los jóvenes. ¿Quieres ser un líder? Porque todo el mundo quiere ser un líder, todo el mundo quiere ser un líder, todo el mundo quiere tener poder de palabra desde que eres joven, ¿no? Con los amigos, se hacen las bandas, se hacen los grupos, los mujeriegos, los galanes, los geeks, los de la patineta, los de la bicicleta, los de la motocicleta hoy en día, los gamers. Hay clubs de todo. Todo el mundo quiere pertenecer a algo y todo el mundo quiere tener un poder de voz o una voz de poder. Esa voz de poder o esa influencia en la demás gente, en los círculos que te rodean, hay de dos sopas, para bien o para mal. Yo les recomiendo a los jóvenes que si quieren ser líderes, sean líderes buenos, porque eso es lo que vale la pena. Eso es más difícil construir que romper. Es más difícil soltar perdón, es más difícil sostener un jarrón, sostener un garrafón de 20 litros, sostenerlo en la mano, que soltarlo. Entonces, concretando tu pregunta, yo dejaría de perder tiempo a lo pendejo, perdóname la palabra, a lo güey, con gente equivocada, me enfocaría más en lo que a ti te gusta, joven, o sea, en lo que a ti te gusta hacer, deportes, estudiar, crear, qué vas a hacer, qué legado vas a dejar, porque cuando eres joven crees que tienes todo el tiempo del mundo, pero ya un joven de 15 años antes de que se dé cuenta ya tiene 20. Y el de 20 antes de que se dé cuenta ya tiene 25. Y el de 25 antes de que se dé cuenta ya tiene 30. Y así sucesivamente. Yo jamás me imaginé que yo iba a llegar a los 40. Jamás, jamás. Era una eternidad. Y hoy en día, los que estamos en el cuarto piso, dices, híjole, se me fue el tiempo rapidísimo. Entonces, ojo, no tienen tiempo. La verdad que lo aprovechen para bien, que lo aprovechen con la gente adecuada, con la gente correcta. Eso es lo que el mensaje que le mandaría a los jóvenes. Muchísimas gracias, Jorge. Me encanta este cierre y creo que es una frase muy famosa de Buda, ¿no? El verdadero problema de la sociedad es que pensamos que todavía hay tiempo y no, Exactamente. no es así. Aquí está atrás Pues muchas. Ah, mira, pues ahí está, de quien hablábamos. el cuadro. Y bueno, finalmente, esto es extra. ¿Eres una persona religiosa, espiritual o...? Fíjate que religiosa sí, Ah, religiosa, bueno, dijiste de San espiritual. Judas Tadeo, sí es cierto. Soy creyente, más sin embargo no soy como metódico de ir a misa los domingos o cierta misa o cierta religión, no. Más bien, eh, más bien soy devoto de ciertos personajes religiosos, no sé cómo decirlo, como la Virgen María, Jesucristo, tengo un Dios muy devoto a San Judas Tadeo. La Virgen, tiene que haber una mujer en la historia de la vida, ¿no? Entonces, por supuesto, la Virgen María, pero no, nunca fui de la manera de pensar que hay mucha gente allá afuera que va a misa todos los días con una Biblia y un Jesucristo y un rosario en la mano, salen del misa y golpean a la mujer y golpean a los hijos y son unos pillos. La verdad que no, yo de ese tipo no. Más bien soy creyente de ciertas figuras, soy devoto y tengo fe. Más que nada, lo que a mí me mueve es la fe. Entonces,
Qué chistosa pregunta. No, creo que ese es el trasfondo de toda una persona, Sí, la verdad. Y ¿verdad? se nota de qué estás hecho. Y bueno, Jorge, muchas gracias por tu De nada. tiempo, por Lore, cómo lo compartir. disfruté. Muchas gracias y espero verte pronto. Que tengas Claro que bonita sí. noche y gracias a todos los que nos Igualmente. acompañaron. Gracias a todos. Espero ese video en YouTube, Lore. Va a estar padrísimo. Obviamente, y va a haber también varios pedacitos. Nos Felicidades porque vemos. lo disfruté muchísimo, Lore. Gracias. Ah, yo me quedaría aquí, pero tú tienes una familia y hay que dedicarle tiempo No, también a y lo. eres una pro en lo que haces, ¿eh? La verdad que de los live más pros que he tenido, ¿eh? Ay, muchas Muy gracias, Jorge, de preparada. verdad, mil gracias. Un Gracias. abrazo, bye bye. Igualmente. Hasta luego.